algo de beber a mí. Ella le da de beber, como él le dijo, y le dice otra vez: dame algo de comer, pero dámelo a mí primero. Y la viuda le responde de una manera tácita, directa al espíritu, y le dice: vive Jehová tu Señor, que solamente tengo un poquito de harina y una vasija con un poquito de aceite para hacernos un pan, una torta para mi hijo y para mí, y luego moriremos. Pero él le dijo: tráemela a mí primero, porque no escaseará ni la harina ni el aceite en tu tinaja, en tu casa. Lo que me llama la atención a mí es que esta mujer no era cristiana, pero era una mujer temerosa. Sintió el impacto del poder de Dios. Sintió que este hombre era un ministro, era un profeta del Dios Altísimo. Aleluya. No tuvo nadie quien ministrarle. Sencillamente la unción, la gracia, la presencia de Dios de este hombre era suficiente para ella. Aleluya. ¿Cómo le vamos a obedecer a aquel a quien nunca hemos visto? Por sus frutos los conoceréis. Y este hombre le dijo: no escaseará ni el aceite ni la harina. ¿Qué significa o qué tipifica el aceite y la harina? Ya mucha gente le digo, cuando me piden una oración, y aunque no me pidan la oración, tampoco la oración es una veladora como en la iglesia universal. La persona, si tiene problemas, se va a la iglesia, compra una veladora y se la prende, usted ya sabe quién. Y mitiga su alma por un momento. Pero nosotros oramos a Dios. Aleluya. Tenemos la plena convicción de que oramos a Dios. Sí, amén. Y yo siempre oro de esta manera. Le digo: Señor, que no falte la harina y que no falte el aceite en la vida y en la casa de esta familia. ¿Por qué? Porque la vida, la harina tipifica el pan material, los bienes materiales, y el aceite tipifica la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 10 al 17. Permítanme le confirmo. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 17. Nueve al 15, perdón. 16. De 9 al 16. Es importante. Estamos viendo el tema de la sobrenaturalidad de Dios. Siempre este pasaje del libro de los Reyes, que habla del profeta Elías, me ha llamado enormemente la atención. Especialmente una mujer pobre, viuda, sin haberes, sin posiciones. La viuda de Sarepta, en pleno siglo XXI, sigue haciendo tortas, sigue teniendo harina y sigue teniendo aceite, porque el aceite es la presencia de Cristo en nuestras vidas, y la harina son los bienes de los cuales Dios le ha dado a los hombres para que se muevan, trabajen, vivan. Amén. Y
se movilicen. Amén, amén. Es Dios mostrando su sobrenaturalidad. Es Dios mostrando su presencia a través de los hombres naturales, con mentes finitas, con cuerpos finitos, como usted y como yo. Gloria a Dios. Es lo sobrenatural tomando control de lo natural. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, amén. No sé si le llama la atención esto, hermanos. Aleluya. Es impresionante esto. Gloria a Dios. Sigamos. Bien. Quiero que vayamos otra vez a Lucas. Por favor. El Evangelio según Lucas, capítulo 10. Capítulo 7. Y vamos a ver otra historia bonita. Versículos del 1 al 10. Amén. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, aquí empieza la historia, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Permítame hablar un poquito de este versículo, de la sobrenaturalidad que hay en esta historia tan linda, tan bonita. Es una parábola, es una vivencia del Señor. Este hombre, este centurión, era un alto oficial del gobierno. Pero lo que me llama la atención, la reverencia de este hombre, la reverencia que muchos de nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo ministros de la palabra, no tenemos. El Señor plasma en las Sagradas Escrituras el testimonio de este hombre, porque es fehaciente, es digno de creer. Dice que ni él mismo era digno, sino que él fue donde unos ancianos judíos y le dijo: mira, mi criado está enfermo. Y salta a la luz una pregunta: ¿no habían médicos? ¿Acaso no eran ellos romanos? Claro que sí.
Va él y se dirige a los ancianos y le dicen: por favor, dígale a Jesús que mi criado está enfermo y yo no quiero que él muera. Los ancianos van donde el Señor y Él los atiende y le dice: Señor, hay un centurión que nos ha construido una sinagoga, nos ha ayudado mucho a todos nosotros, pero su criado está enfermo, Señor, y no queremos que fallezca. Por favor, ve con él. El hombre, estos ancianos, compungidos de corazón, porque este hombre les había hecho muchos bienes, le sugirieron al Señor: Señor, hazlo. Y el Señor fue. Dice la palabra que Él fue. Él se movió, se movilizó hasta donde estaba el centurión. Y el centurión le mandó a decir con otras personas y le dijo: Señor, yo no soy digno de ir a hablar contigo. Perdóname por no haber ido en persona. Pero cuando llega donde él, el Señor, Él le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y soy un hombre que dice a este: ven y va, y a este: ven y viene. No soy digno que entres a mi casa. Mi criado está enfermo, yo lo respeto y lo quiero mucho. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Amén, amén, gloria a Dios. Ahí vemos las maravillas de la misericordia de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la potencia de Dios manifestándose. Bendito sea el Rey. Vemos nosotros que Dios no se ciñe a tiempo ni a condiciones naturales. Dios es Dios. Dios se hace patente y se hace visible a través de hombres como tú y como yo. Aleluya. Dios se hace visible y manifiesta su eterno poder a través de sus instrumentos, de sus siervos, de los hombres más sencillos del mundo. Dios se manifiesta a través de ellos. Aleluya. Amén. Y muestra su sobrenaturalidad sobre la faz de la tierra. Sí, amén. Amén. Continuemos, hermanos. Gloria a Dios. Bien, quiero que vayamos otra vez a la escritura donde empezamos, Lucas capítulo 11 y capítulo 7, versículos 11 al 17. Gloria a Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y hablaba con ella mucha gente, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Como que es un desafío
a la misma adversidad. A pesar de que es un desafío a la adversidad, es una manifestación sobrenatural de Él. Porque no era cualquiera que le estuviese hablando a ella. Le dijo, no llores, pero le dijo algo más. No llores. Y acercándose tocó el féretro. Esto me preocupa un poquito. Quiero que vayamos al libro de Números. Porque esto está delicado. Esto que lo tocó está delicado. Números capítulo 19. Si hay misticismo en el mundo, los judíos son la gente más mística que puede haber. Con todo respeto. Pero eso me muestra a mí la palabra del Señor. Jesucristo no vino a derogar, no vino a abolir los fundamentos del Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Esto lo vamos a explicar acá, en este versículo. Pero quiero volver otra vez acá, porque necesito hacer énfasis en esto. Y acercándose tocó el féretro. Estoy en el versículo 14 del capítulo 7 de Lucas. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Acordémonos que él primero le dijo: mujer, no llores. No llores. Pero me llama la atención cuando dice la palabra que él se acercó y tocó, puso sus manos sobre el féretro. El Señor hubiese podido haber dicho lo que hizo y haber hecho y dicho lo mismo que hizo con el centurión. Así es, amén. Estaba allá. ¿Cuál era la diferencia? Pero el Señor vino, se acercó al féretro y lo tocó. No le dijo: ábralo para yo tocarlo. Nosotros necesitamos comprender los misterios de Dios. Amén. Necesitamos comprender las maneras por las cuales los métodos, o más concretamente la metodología de Dios, cómo actúa Él Gloria a Dios. en su perfecta voluntad. Estábamos tocando en el estudio ayer que Jesús estaba con sus discípulos. Estábamos hablando de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Estábamos explicando que Jesucristo estaba con sus discípulos en persona, físicamente. Él no podía estar en otro lugar físicamente, pero sí podía estar espiritualmente, porque Cristo es Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Estaba aquí con ellos, pero sabía lo que estaba sucediendo allá. ¿Por qué? Porque Dios tiene todos los eventos naturales, todos los tiene bajo su perfecto control. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué tratamos de establecer aquí?
¿Qué significa haber tocado el féretro? Para muchos el misticismo, para el mundo judío es una cantidad de misterio y es prohibido por la ley mosaica. Vamos a ver la palabra. Bien, aleluya, increíble. Reyes capítulo 17, versículos 10 al 12. Situémonos allí. Números 17, 19, 19, perdón. Versículos del 11 al 16. Números capítulo 19, versículos del 11 al 16. ¿Qué tratamos de establecer acá? Vamos para allá. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, dice el versículo 11: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Oiga, versículo 12: al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y al tercer día no se purificare. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Vamos al 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Versículo 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Versículo 15. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Versículo 16. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. He aquí el misticismo. No los critico, porque nosotros los gentiles tenemos 10 mandamientos. Ellos tienen 613 preceptos que tienen que cumplir. Por eso es que ellos son demasiado místicos. Ellos para orar, a propósito, ¿dónde está el oriente? Ahí está. El occidente, el norte y el sur. Ellos para orar tienen que orar con su rostro al oriente. Esa es otra forma de misticismo. No le darán la cara a su ciudad, a su país natal, que es Israel. Y todo aquel que tocare muerto, que esté contaminado, sus aguas, sus vestiduras o lo que sea, será inmundo por 7 días. Jesucristo no tiene necesidad de desafiar los elementos naturales, ni las religiones, ni los preceptos, ni las idiosincrasias, y mucho menos la ideología de nadie. Él vino a cumplir la ley. Amén. No vino a derogarla. Vino a decir: esta es ley de lo alto, se tiene que cumplir, porque el mundo estaba bajo el dominio del maligno. Entonces aparece el Rey de los ejércitos celestiales. En la cruz del Calvario entrega su cuerpo, vence a la adversidad,
va a lo profundo del Hades, le predica la salvación a las almas, asciende al cielo después de haber resucitado al tercer día y vence la adversidad, vence el dominio que tenía el pecado y fue arrancada el acta que tenía Satanás en contra nuestra y somos libres. Aleluya. Por la sobrenaturalidad y las maravillas de su potente misericordia para nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, Amén. es grande y maravilloso. Continuemos, hermanos. En medio de un mundo lleno de maldad, de crímenes, de mentiras, de odios, Dios necesita la santidad de su pueblo para hacer milagros sobrenaturales, para operar prodigios, portentos, maravillas, sanidades, liberaciones, libertar al cautivo. No importa si no está presente. Ese es Dios. Oye, hermano, y así es fácil. No. Permítame un momento. Todo tiene su regla, todo tiene sus requerimientos. Nosotros tenemos que limpiarnos. Y hemos sido limpios por la palabra. Aleluya. Nosotros somos limpios por la palabra. Porque la palabra es Cristo. Y hemos sido limpios por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Por la vía dolorosa, la vía cruenta y dolorosa. Aquella vía dolorosa, tapizada con la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Allí nos liberó, nos resucitó, nos sanó, nos dio vida eterna y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Como si fuese poco, dijo, ante el cual toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Grande es el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Los milagros. Quiero que vayamos a Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Josué, capítulo 10 y 13. Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo tenemos. ¿Quién me lee Josué, hermanos? Amén. ¿Qué dice Josué? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer?
y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sigo? Amén. Los científicos hoy en día, desde el punto de vista cronológico, tienen un problema de 2 horas en el cronos. Desde el punto de vista cronológico tienen un problema de 2 horas. Se le perdieron 2 horas y no las encuentran. Ahí están. Ahí están. Y no las encuentran. El alguno le dijo: detente acá. Si detengo aquí, tengo que detener allí. Dios es perfecto. Amén. Dios es ecuánime de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él sabía que en pleno siglo XXI íbamos a tener este problema de descompensación. No hay paridad en ese aspecto. Y yo pregunto: ¿y cuál es el problema? 2 horas más, 2 horas menos, ¿cuál es el problema? Amén. Vayamos a Éxodo, hermanos. Vamos a ver otro milagro grande. Éxodo, capítulo 13, versículo 17. No le voy a hacer la historia porque usted la conoce. Pero quiero que saquemos de allí importantes notas. Versículo 16, 17, 13, 17. Sí. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas, escuche bien. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Muchas veces usted y yo hacemos cosas que no tienen sentido y usted dice: pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hice esto? Muéstreme, hermano, la sobrenaturalidad de Dios en este versículo sencillo. Dice el Señor: no los voy a hacer pasar por allí, por la tierra de los filisteos, porque estoy seguro que se van a regresar a Egipto y van a volver otra vez a la esclavitud. Por eso duró tanto tiempo el pueblo. ¿Sabía usted por eso? ¿Sabía usted por qué? Pero por eso. Entonces, ¿por qué no lo predican los hermanos? Usted y yo hemos criticado al pueblo hebreo 40 años en el desierto, siendo que era una vueltica así pequeñita y ya llegaban ahí. ¿A dónde iban? Al Mar Rojo. Pero se hubiera podido ir por acá, toma el 75 y sale al 635 rápido, porque tiene que irse por el 82 y meterse al 287 y salir luego al 183. Eso es
el misterio de Dios. Amén. Así es. Hizo una vuelta impresionante, se gastó 6 horas en un tramo de 45 o 50 minutos. ¿Entendemos la sobrenaturalidad de Dios? Así es. Sí, amén. 40 años los hizo dar una vuelta grandísima para llegar al Mar Rojo. Pero les mostró la sobrenaturalidad desde el mismo momento en que los saca de la tierra de esclavitud, los pasea por otro lugar y a través del desierto vuelve y les muestra su sobrenaturalidad, les proveyó de todo. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para aquellos que le aman a Él. En lo absoluto no. Dios es absoluto. Cuando hablamos de absoluto, todos los elementos naturales sobre la faz de la tierra, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras propias vidas, las tiene Él bajo su dominio y perfecto control, te guste a ti o no. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo sé que está esperando usted, hermano, y no me venga a decir que no. Usted quería que yo le hablara un poquito de parapsicología, de los fenómenos paranormales, de la mecánica extrasensorial. ¿De eso querías tú? Te equivocas, viejo. No. Vamos a hablar lo que está escrito. No filosofía de hombres, no pensamiento de hombres. Vamos a hablar la palabra limpia y profética como está escrita en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Ahora, si Dios es como nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. Cuidado, si llegas a mover tu boca, ten cuidado. Nosotros no somos cualquier gente. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Nos ha santificado el Dios de toda justicia. Aleluya. Hemos sido justificados por la virtud de su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Nuestra sangre fluye en nuestro torrente sanguíneo, fluye la sangre de Jesucristo, porque ella nos compró a nosotros. Le pertenecemos a Él. Aleluya. Vamos a ir a Josué, capítulo 6. Bueno, ¿quién no ha leído esta porción de la Escritura? De los muros de Jericó. Amén, amén. Avancemos, sigamos adelante, hermano, porque si no, nos vamos a detener. Vamos a ir al libro de los Hechos, más concretamente. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver la gloria de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Oigan, la gente, los cristianos, los judíos, los filisteos, los hebreos y todo el mundo, incluyendo el Sanedrín,
son muy inteligentes. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Permítame un momentico, quiero ir. Quédese ahí un momentico, por favor. Me vino a la mente una escritura. Ok. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de en la Samaria tierra. y hasta lo último de la tierra. Amén. Bien, quiero irme rápidamente, no quite su mano de ahí donde está en Hechos. Quiero irme rápidamente a Juan capítulo 20, versículo 23. Versículo 21, perdón. ¿Ya lo tenemos? Amén. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿a quién? A sus discípulos. Les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, oiga, escuche bien, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Pero es Jesucristo soplando espíritu de vida en nosotros. Y soplando les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se había reunido con los apóstoles y les dijo, acuérdense que el Espíritu lo recibieron el día de Pentecostés. Pentecostés, Pente es 50, Penta es 50. Es la reunión de los 50. La manifestación del Pentecostés. Y recibiréis poder, dicen Hechos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Y el Señor en Juan 20:22 les dice, y soplando les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Es Cristo en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Ya vamos a terminar, amigos. Amén.
el dador del Espíritu Santo. He aquí, Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Cuando el Señor dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 20, versículo 21, y reuniéndose con ellos les dijo, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La presencia de Cristo, la santidad de Cristo, es la sobrenaturalidad de Dios. Y dice la palabra que pondrán las manos y los muertos resucitarán. El Señor tocó un féretro y según la ley mosaica, la ley judía, era inmundo el que tocaba esto. Pero esto lo hizo Él para que los hombres no quiten sus ojos del autor y del consumador de la vida y de la fe, que es Cristo Jesús en nosotros. Esa es la sobrenaturalidad. Cuando el pueblo de Dios se reúne, es para ver la gloria de Dios, para ser instruidos, no motivados, sino inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nosotros no estamos solos, no somos huérfanos tampoco, tenemos a Jesucristo. Y el Señor dice en su palabra: todo lo que pidamos al Padre, hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para nosotros, para ti también, hermanos. Padre celestial, gracias. Señor, gracias por este evento tan glorioso. La predicación de tu palabra, Señor, la promulgación de este mensaje es vida eterna, Señor. Gracias. Rogamos por los que están en este momento en las redes sociales. Si están tristes, cansados, desesperados, enfermos, sin trabajo, sin transporte, sin techo, sin comida y sin vestido, sin calzado, Señor, te ruego y te suplico que seas tú, Dios mío, que seas tú, Señor, teniendo una intimidad con ellos, llegando donde ellos están, Señor. Aquel joven que había muerto, tú le dices a la madre, le dice: mujer, no llores. Mujer, no llores. ¿Por qué estás triste? Señor, mi hijo ha muerto. Él no está muerto, Él vive. Porque cuando se hace presente la vida, los muertos del hombre huye en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la vida se hace presente, lo muerto que haya en el hombre huye, porque la vida se ha hecho presente. Gracias, maravilloso Dios, por ser tan bueno, tan digno de ser alabado eres tú, Señor. Gracias por este servicio, gracias por este momento, gracias por las alabanzas que tú nos has inspirado en este día, Señor, anhelando que lleguen al trono de tu gracia como olor fragante, Señor. Gracias, Señor, por este ministerio. Bendecimos a mi hermano pastor Marco Castaneda. Guárdalos, a todos los miembros de la iglesia, guárdalos, bendícelos, apártalos, llénalos de tu gracia, y donde pongan sus manos, allí prospere, Señor, para la gloria de tu nombre, porque tú eres el que prosperas nuestras almas y nuestras vidas, Señor. Solo tú lo haces, solamente tú lo puedes hacer. Bendice a la audiencia presente, Señor. Sánalos,
Ministrales en cada una de sus necesidades, sean morales, materiales, sociales, económicas o espirituales, Señor. Que tu presencia anide en sus corazones. Son los deseos nuestros y de este su ministerio, A Solas con Dios, International Ministries. Dios bendiga este día y bendiga esta gloriosa audiencia. Amén.